Muchas gracias, Clara. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts del Love Me Crazy Science Film Festival. Hoy estamos en los estudios de Radio Universidad de Navarra para hablar con Clara Grima. Ella es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, donde ahora trabaja como profesora en el Departamento de Matemática Aplicada, y su investigación se ha centrado en la teoría de grafos y la geometría computacional. Además, a su profesión académica se le suma la labor divulgativa, y precisamente por eso ha recibido multitud de premios y reconocimientos, a los que se acaba de sumar el premio Pasión por la Ciencia concedido por nuestro festival. Clara, enhorabuena y bienvenida. Muchas gracias, de verdad, porque me hace mucha ilusión este premio. Me encanta el nombre que tiene. No, todos los premios me gustan, pero este me gusta, me gusta y me hace sentir un poco de responsabilidad, ¿no? Primero porque por el nombre es muy bonito y luego por los antecesores, ¿no? Cuando miro la lista de antecesores los que me han antecedido en el premio, digo, wow, qué responsabilidad, pero sobre todo estoy feliz. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, consideramos que tu labor, sobre todo de divulgación y de tratar de que la ciencia llegue a todo el público, desde luego, pues consideramos que merece el premio enteramente. Gracias. Y bueno, si me lo permites, quería empezar esta entrevista con una cita que he robado de tu blog de Mati y sus mateaventuras, porque creo que es una forma muy bonita de presentar la divulgación, ¿no? Que dice así: la satisfacción de investigar es solo comparable a la de contar y enseñar lo que has descubierto. Ahora dedico parte de de tu tiempo libre a la divulgación para niños de 9 a 99 años, conscientes de que a todo el mundo le gustan las matemáticas, aunque algunos no lo sepan. Bueno, Exacto. para quienes no conozcan el blog, ¿podrías primero explicar qué es Mati y sus mateaventuras? Y luego contarnos de dónde viene esa pasión tuya por la divulgación. Pues Mati y sus mateaventuras es un blog que básicamente está hecho por cuentos, son cuentos o relatos, donde pues hay una matemática que es la superheroína que se llama Mati. Bueno, no es una superheroína, no hace magia, solo hace matemáticas. Bueno. Y dos amiguitos que son Sal y Ben, y un perro, Gauss, que es el que pone el contrapunto, ¿no? Para hacer alguna gamberrada, porque siempre tiene que haber un contrapunto en todas las historias para niños y para mayores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que trata es de acercar las matemáticas pues a través de situaciones cotidianas donde los niños, Sal y Ben, son los protagonistas, pues van encontrando problemas que quieren resolver, o bien básicamente se están peleando y entonces Mati le propone un reto para que se entretengan y jueguen a matemáticas. Uh-huh. Yo escribo las historias todas y los dibujos, las ilustraciones que son a mi parecer maravillosas, pues las hace Raquel García Uldemolins, que es una artista de Barcelona que con la que llevo trabajando pues ya 12 años. Yo estoy de acuerdo en que las ilustraciones son preciosas y además yo te quería felicitar porque yo soy periodista y literata y me parece que están escritas muy muy bien, así que enhorabuena por eso a título personal. Pues muchas gracias. En realidad me estoy quitando una espinita porque yo cuando estaba terminando en el instituto, que cuando hacía COU, que es el equivalente al segundo de bachillerato en la actualidad, yo hasta el último día de clase yo decía que quería estudiar filosofía porque quería ser escritora y escribir y contar, es mi pasión, ¿no? Pero mi profesor de filosofía, que era el culpable, entre comillas, de que yo quisiera ser filósofa, porque siempre la mayoría de las veces son nuestros profesores los que nos marcan el camino, y a mí mi profesor de filosofía, Antonio Hurtado, pues para mí es el mejor profesor que he tenido en mi vida, y él fue el que me convenció de que estudiara matemáticas, porque como me gustaba mucho, se me daba muy bien, y que así iba a trabajar antes, ¿no? Y tuvo razón, y la verdad es que me enamoré de las matemáticas, porque a mí me gustaban como juego y tal, como divertimento, siempre desde pequeñita, pero cuando empiezas la carrera, empiezas ya a estudiar matemáticas de otro nivel, pues las matemáticas son apasionantes, son más difíciles, muy difíciles, pero son una cosa maravillosa, una obra humana maravillosa. Y luego lo de quitarme la espinita esta de que, renuncié, ¿no? Así, en plan, me estoy poniendo cara de dramática porque yo soy muy peliculera. Renuncié a la escritura, ¿no? A ser escritora, a ser filósofa por las matemáticas, y luego pues gracias a mis hijos, o por culpa de mis hijos, depende del día, digo gracias o por culpa, cuando Salvador y Ventura, que son mis dos hijos, tenían respectivamente 8 y 6 años, pues una tarde, todo surgió una tarde en casa, todo la chispa, ¿no? Uh-huh. Estaba jugando con mis hijos en el salón y yo llevaba puesto una camiseta que tenía el número pi.
Y entonces Ventura, que tenía 6 añitos y que ya la había visto varias veces porque papá y mamá los dos somos matemáticos, pobrecitos, y muchas veces llevábamos el número pi en la camiseta. Y entonces aquella tarde, pues el niño, Ventura con 6 años, se quedó mirando la camiseta y dijo, mami, ese dibujo que llevas siempre, ¿qué es? ¿Una mesa o una portería de fútbol? Y ahí empezó todo, esa fue la chispa, porque yo dije, no, es un número, que en realidad es falso porque es una letra, pero bueno, para los matemáticos siempre lo identificamos con el número pi. Y digo, es un número, ¿qué número, no? Y los dos mirándome ya muy serios, como con la cara así de escépticos, digo, es un número que está entre el 3 y el 4. Y Ventura rápidamente protestó, dijo, eso es mentira, mamá. Eso no No hay existe. números entre el 3 y el 4. Viene el 3 y ya detrás viene el 4. Y yo, para aliviar la situación, dije, no, hay infinitos. Y ya saltó Salvador, que tenía 8, que es infinito, mamá. Y bueno, la lié un poco y fue el día que me di cuenta de que, bueno, de que llevaba toda mi vida, o una parte importante de mi vida, explicando matemáticas en la universidad a estudiantes de ingeniería siempre, desde que soy profesora, o en los congresos a matemáticos, pero que no tenía herramientas para transmitir ese conocimiento a gente, a niños de 9 a 99 años, ¿no? Porque cuando yo hablo de niños no hablo de gente de corta edad, sino de gente que no tiene conocimientos previos en matemáticas. Y como nos encantaban los cuentos, yo me inventaba cuentos sobre viajes que hacíamos y me inventaba cuentos orales, ¿no? Pues decidí inventarme un cuento para aplicarle los números, los conjuntos numéricos a mis hijos, o el infinito, y nada, lo publiqué en un blog personal que no leía nadie, ya te lo digo yo, no lo leía casi nadie, pero esa entrada, pues ese artículo que escribí contando los cuentos de mis niños, pues tuvieron, bueno, al principio un poco de éxito así, a ver, en redes, ¿no? Una cosa tranquilita. Han ido creciendo, sí. Y conocí, Raquel García de Molins empezó a seguirme, ¿no? A verme y decía, me gusta mucho lo que haces con los niños porque no lo hacemos juntas. Y hacemos, tú los escribes los cuentos y yo los ilustro. Y ahí empezó todo y aquí estoy con el premio Pasión por la Ciencia 12 años después. Pues es una historia muy bonita. A mí, Sí. según me la contabas, me venía a la cabeza que entonces realmente Mati eres tú, ¿no? Bueno, yo cuando dije, bueno, Mati, lo que es el personaje, la ilustración del personaje, pues Raquel García de Molins se inspiró porque Mati es más jovencita, lleva el pelo rojo como yo, unas gafas rosas como las que yo llevaba cuando empezamos, ahora otra vez la vuelvo a llevar rosa, pero no siempre, la voy cambiando. Pero Mati no soy yo, de hecho cuando estábamos con Raquel ya dándole forma, ¿no? A lo que personajes, creando los personajes, las personalidades son copiadas, ¿eh? Ben es mi hijo Ventura y Sal es mi hijo Salvador, o sea, porque las reacciones son copiadas de ellos. De hecho, muchas frases que salen en los cuentos de Mati son frases que ellos han dicho realmente, ¿no? Y yo siempre quería dejar claro que Mati no era la madre de los niños, porque, bueno, pues igual el mensaje que podían lanzar, y siempre que escribimos historias, ya sean para niños o para adultos, dejas un mensaje, pues el mensaje no podía ser que a estos niños les gustaban las matemáticas porque su mamá era matemática, porque todos los niños no tienen una mamá matemática. Entonces, en realidad no se sabe muy bien en los cuentos qué relación no es su mamá, es una amiga que aparece y que les enseña matemáticas. Sí, yo cuando leía me la imaginaba así como tal vez una canguro, una persona un poco mayor en edad, ¿no? Que de alguna forma jugaba también con ellos. Es lo que me surgía a mí en mi mente. Sí, en realidad, ahora que lo dice, nunca se cuenta. Simplemente Mati aparece, Mati va con ellos de viaje, pero ellos no le llaman mamá, ellos le llaman Mati. De acuerdo. Bueno, yo pues animo a todos los que nos estén oyendo a echarle un vistazo porque yo la verdad es que empecé a leer los cuentos, pensaba que eran para niños, me di cuenta de que efectivamente estaban hechos a mi medida, o sea, sí que es verdad que tienen un tono así pues un poco de cuento infantil al principio, pero los conceptos que se tratan, desde luego, creo que todos nos viene genial que nos los expliquen así para poder entenderlos, así que a mí me gustaron mucho y pues, oye, extiendo la invitación a que todo el mundo visite el blog. Pues muchas gracias. Hace tiempo que no se actualiza el blog, pero bueno, hay un montón de cuentos y las matemáticas siguen siendo las mismas, no han cambiado. Eso no cambia. Y tengo que decir, aunque suene un poco pedante o no sé si un poco, no sé, cuando yo los leo ahora alguno que pues recupero, ¿no? Porque algún maestro o algún profesor, alguna profesora me pide material, ¿no? Y le digo, pues mira, yo escribí un cuento de Mati sobre esto. Y lo vuelvo a leer y digo,
están chulos, están muy bonitos. O sea que a mí también me parece que están muy bonitos, aunque esté mal que yo lo diga. Digo, mira, estaba yo muy inspirada el día que escribí esto. Pues estupendo. Y también si hay gente que en vez de leer prefiere escuchar, pues igual que escucha este podcast, tú también tienes otro podcast, ¿no? Que, como vosotros decís, perpetráis, ¿no? Junto con Sí. Enrique Fernández Borja y Alberto Márquez, que Los son tres los tres chanchitos. chanchitos. Eso es, efectivamente. Sí. Que por Bueno, cierto, enhorabuena, porque creo que habéis pasado hace poco los 100 episodios, ¿no? Algo así. Sí. Ahora mismo lo tenemos un poco parado por mi culpa, porque estoy viajando mucho, pero hay mucha, no es solo matemáticas, hablamos de todo, hablamos como se dice en la descripción del podcast de lo divino y de de lo humano y de lo humano, perdón. Y claro, hay muchas matemáticas porque Alberto y yo somos matemáticos y Enrique es físico, o sea que se habla mucho de matemáticas, mucho de física, pero también se habla de libros y de lo humano, ¿no? Y bueno, también colaboro con Radio Nacional de España en el programa de las tardes de Radio Nacional, pues con una sección de matemática los miércoles, ¿no? Donde intento, claro, en la radio es más difícil transmitir algunos conocimientos por la falta de imagen. Claro. Pero para mí, si me preguntas por un medio de comunicación que me haya enamorado, pues es la radio. O sea, yo quería ser escritora, pero me he enamorado profundamente de la radio como oyente, bueno, eso es de siempre, pero aunque no transmitan los conocimientos con profundidad, porque no puedes, ¿no? Porque no hay dibujos, es más complicado. Para mí es un medio que, bueno, que ha sido toda un descubrimiento y ahora mismo pues es mi pasión, ¿no? Me da una cercanía con la gente y luego me encuentro a la gente que me escucha y es muy bonito, me encanta la radio. Bueno, por otra parte, ¿no? La falta de imagen nos obliga a ser todavía más explícitos en las palabras, así que tal vez, sea un buen medio para explicar precisamente conceptos abstractos, ¿no? Exacto. A mí cuando me llamaron no me acuerdo, la verdad, me llamó Pepa Fernández de Radio Nacional para hacer para hacer una colaboración en su programa, en su magazine. Al principio dije, no sé, no puedo, no, ¿cómo voy a contar matemáticas sin dibujar, no? Yo estoy todo el rato dibujando, estoy hablando contigo y estoy dibujando cosas como tonterías en un papel. Pero bueno, acepté el reto, digo, bueno, vamos a probar. Y la verdad que sí, es lo que tú dices, ¿no? Cosas que explicas muy fácil con un dibujo, pues tienes que hacer un esfuerzo especial para poder transmitirla en la radio. Pero ese esfuerzo especial que haces, si te sale bien, pues es muy reconfortante y también yo creo que me está sirviendo, que bueno, no lo digo solo de la radio, sino de la divulgación en general, para aprender técnicas que luego yo reutilizo en mis clases, ¿no? O sea, un poco que de mi docencia, la divulgación, ¿no? Bebe de mi docencia, porque como llevo muchos años siendo profesora, llevo 27 años siendo profesora, pues tengo ya algunas herramientas para enseñar, pero también al revés, ¿no? Como la divulgación exige todavía un poco más de claridad, pues luego esto yo ya lo reincorporo a muchos conceptos que coinciden, que cuento en divulgación y que luego cuento a mis alumnos. O sea que está todo perfecto. Bueno, pues me gusta mucho esta labor de puente que haces, ¿no? Entre el mundo de la academia y el mundo de la divulgación. Es realmente encaja perfectamente con lo que nosotros también queremos hacer en Lab Me Crazy, que es precisamente acercar esa investigación científica puntera de las universidades al público general. Así que, una vez más, aplaudir tu trabajo. Ay, gracias. Y bueno, es que yo creo... Dime. Que creo que en el caso de las matemáticas, en todas las ciencias, y en todo el conocimiento, no solo el conocimiento científico, sino todos los conocimientos hay que transmitirlo a la sociedad, un poco, en parte porque se lo debemos, porque estamos trabajando en mi caso con dinero público y en caso porque es de justicia, ¿no? Que todo el mundo disfrute del conocimiento, porque todas las áreas de conocimiento son bellas, es bella una poesía, es bella una canción y es bello un teorema o una demostración o un experimento físico. Pero en el caso de las matemáticas es que yo creo que es más necesario todavía porque necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas se acerquen sin miedo a las matemáticas porque actualmente ya hay un 6%, ¿no? Los últimos datos que han salido de los empleos son para gente que sabe muchas matemáticas y ese porcentaje con las tecnológicas, con las inteligencias artificiales, pues no va a hacer otra cosa que subir. Entonces necesitamos que se acerquen sin miedo porque de ellos va a depender su futuro laboral en alguna medida, ¿no? Entonces yo creo que la labor de divulgación de las matemáticas, que no la hago yo sola, hay mucha gente en España muy buena, más buena que yo, pues tiene otro componente que es social, ¿no? De conseguir que, bueno, pues que
que tengamos, que nuestros niños y nuestras niñas tengan pasión por las matemáticas, no se la pierdan, porque muchos niños se la pierden, ¿no? Porque se quedan solo en las cuentas y se pierden esa maravilla que es saber matemáticas y razonar con matemáticas. Eso es una parte, la parte, digamos, humana, y luego la parte ya más pragmática es que puedan tener trabajos competitivos en el futuro. Sin duda las matemáticas van a estar en el centro de las profesiones del futuro. Así que... Efectivamente. Bueno, no todo el mundo va a ser matemático, pero sí que todo el mundo va a necesitar tener desenvolverse bien con las matemáticas y sobre todo acercarse sin miedo, porque a mí me da mucha pena que la gente le tenga miedo a las matemáticas. Digo, pero si son preciosas, son tan bonitas como las mariposas, ¿no? Nadie le tiene miedo a las mariposas. ¿Por qué deberían tenérsela a las matemáticas, no? ¿Qué? ¿Perdona? Que si nadie tiene miedo a las mariposas, ¿por qué deberían tenérsela a las matemáticas? Claro, a mí me da mucha pena porque normalmente mucha gente dice, a mí no me gustan las matemáticas, pero cuando rascas un poco te das cuenta que no es odio, que es miedo, es ansiedad, ¿no? Es no me lo cuentes que no me voy a enterar. Digo, bueno, claro, si empiezas así no te vas a enterar seguro. Pero cuando rascas y consigues romper ese miedo, ¿no? Y pasar esa barrera psicológica, ¿no? De decir, tengo miedo, no me lo cuentes, no me voy a enterar, la reacción de todo el mundo es sonreír. Y eso nadie nunca me ha dicho, oh, vaya rollo. Sino al revés, no, ay, qué chulo. Digo, claro que las matemáticas son muy bonitas. Y por eso la frase que... ¿Qué? La cuestión es cómo se explican, ¿no? Claro, cómo se expliquen y cómo se busquen. Y entonces, por eso, cuando leías al principio la descripción del blog, eso lo he descubierto, o sea, fue una cosa que he descubierto yo cuando empecé a divulgar. Primero empecé para niños, luego para todos, ¿no? Porque todo el mundo hable bien de las matemáticas y así los niños pues escuchen siempre hablar bien de matemáticas. Pero yo antes no me preocupaba que le gustaban las matemáticas, que no, también te lo digo, ha sido a raíz de dedicarme a divulgación. Y digo, pero sí, y entonces mi experiencia, que no es un experimento científico, sino mi impresión, es que a todo el mundo le gustan las matemáticas. Cuando consiguen acercarse, cuando consiguen vencer su miedo, ¿no? Porque tú, depende de los conocimientos previos que tengas, siempre puedes enseñarle algo que entienda y que vea el sabor de las matemáticas. Y todo el mundo sonríe. Lo que pasa que hay mucha gente que dice, no me voy a enterar. O mucha gente que piensa, un matemático tiene que hacer muchas cuentas. Digo, bueno, pues, y yo siempre respondo, digo, decir de mí, o cualquier matemática, o cualquier matemático que es una persona que hace cuentas, tiene el mismo rigor que decir que Picasso era un señor que limpiaba brochas, ¿no? Y claro que las limpiaría sus brochas, pero era como yo hago mis cuentas, yo tengo que hacer mis cuentas, bueno, como un peluquero o un carnicero, todo el mundo hace cuentas. Y yo hago cuentas más difíciles, posiblemente, pero las hago como Picasso limpiaba sus brochas, ¿no? Como parte de un trabajo creativo y de exprimirte el cerebro, de buscar la lógica y las relaciones, y eso es muy bonito. Estupendamente, pues te quería poner yo aquí un pequeño reto matemático fácil, inspirado también en vuestro podcast, ¿no? Porque al principio de cada programa presentas el capítulo hablando sobre el número del capítulo. Entonces nosotros estamos en la 4ª edición del festival y te quería pedir si nos puedes dar algún dato curioso sobre el número 4. Bueno, el número 4, yo siempre digo, no es primo. Entonces, si no es primo, ya no es interesante, pero no es cierto, ¿no? O el 4, no sé, el 4 son las esquinas de un cuadrado o de un rectángulo, y 4 es 2 al cuadrado, una de las potencias de 2. Y las potencias de 2, por ejemplo, son muy importantes porque en el mundo en el que vivimos, que es digital, nuestras máquinas se entienden nosotros nos comunicamos con nuestras máquinas usando solo dos símbolos, ¿no? El 1 y el 0. Porque nuestras máquinas, nuestros ordenadores, pues son, bueno, voy a decir una cosa un poco muy simplista, pero tienen transistores, perdón, no me salía la palabra, que están o encendidos o apagados, ¿no? Entonces es 1 encendido, 0 apagado. Y así nos tenemos que comunicar con ellos. Entonces, para traducir los números a código binario, a encendidos y apagados, a 1 y 0, son fundamentales, son esenciales las potencias de 2. Y 4 es una potencia de 2, o sea que no podríamos vivir sin el 4, no tendríamos móviles si no tuviéramos la potencia de 2. Pues estupendamente, me parece un muy buen comentario. Bueno, Clara, pues muchas gracias. Me aseguraré de poner todos los links a todos tus blogs, programas de radio y podcast para que todos nuestros oyentes puedan acceder a ellos.
Y nada, estoy deseando ya recibirte en Pamplona para la semana del festival, que como sabéis es del 21 al 25 de febrero. Así que bueno, pues hasta pronto, Clara, y muchas gracias. Nos vemos en Pamplona. Un abrazo muy fuerte.